Hola, se oye, ¿no? No tengo que... Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, por la organización que habéis hecho del acto y bueno, voy a ir un poco directo a cuestiones en las que estamos, yo creo, pensando en el momento político actual y a dar un poco mi visión tentativa, sobre todo más que nada para generar debate y poner algunas cosas que ahora mismo yo creo que están en el aire. Se habla de participación política, ¿no? de poder popular como tema del que teníamos que hablar en primer lugar. A mí me gusta mucho siempre hablar de una definición muy sencilla de la política como aquello en lo cual nosotros nos reunimos para discutir entre todos sobre lo que nos afecta a todos, es decir, sobre lo público, y para decidir entre todos quiere decir escuchándonos, deliberando, mediante la palabra, todo esto. Bien, si esto es la política, en primer lugar yo de lo que quiero hablar es de las cuestiones que tienen que ver con las propias organizaciones políticas. No se escapa a nadie que esto lo estáis organizando desde Izquierda en Construcción, perteneciente a Izquierda Unida, y ahora mismo pues hay varios debates sobre cómo tienen que ser las organizaciones políticas para este tiempo de crisis que afrontamos y todos los retos que tenemos. Entonces, a mí me parece que hay una distinción muy interesante que es entre lo que es una organización política y lo que es una organización burocrática, ¿no? Y con esta división es una distinción que podemos emplear también entre lo que he definido antes como lo que es política y lo que puede ser burocracia. La burocracia de lo que está regida es pues, por principios como la jerarquía, como el principio de jefatura, ¿no? Este principio de jefatura quiere decir que el que está arriba manda y el que está abajo pues tiene que estar callado, obedeciendo. La misma palabra nos remite a una mesa, a un sitio donde hay gente alejada en esas jerarquías de las bases. La burocracia también lo que nos está diciendo es que las decisiones en muchas ocasiones no se están tomando deliberando, discutiendo, decidiendo de manera horizontal entre todos, sino que hay unos que deciden por otros y otros que tienen luego que obedecer y quedarse callados para... Bueno, todo esto que lo conocemos muy bien, pero me parece que es interesante para ver hacia dónde queremos avanzar como manera de organizarnos políticamente, sea en esta organización o en otras que lleven mucho tiempo o en otras que estén surgiendo. Desde Izquierda Unida, por ejemplo, se ha lanzado hace poco una propuesta que a mí me parece que tiene cosas muy atractivas, que es esto de la democracia radical, ¿no? Que lo presentó hace poco Alberto Garzón, también creo que estaba Centella en la presentación. Bueno, había varios dirigentes de Izquierda Unida con ello. ¿Por qué me parece interesante y que creo que es algo en lo que están otras organizaciones, que bueno, ahora también hablaremos de ello? Yo provengo de la universidad, doy justo una clase que se llama Teorías de la Democracia, y en esta clase voy a intentar no ser muy académico con estos rollos, pero sí que es interesante, por ejemplo, hablar de algo que solemos comentar mucho, que es las teorías de la democracia participativa, cómo surgen en Estados Unidos a partir de los años 60 y 70 en un momento de honda crisis política y social. Bien, autoras como Carol Pateman, cuando empiezan a escribir sus libros que dan pie como pioneras a esta nueva teoría de la democracia participativa, están tirando de autores precedentes, y uno de ellos que a mí me interesa mucho es un autor que se llama Harry Eckstein, ¿vale? Harry Eckstein es un autor judío, alemán, que tuvo que viajar de niño dejando Alemania por la persecución nazi, se instaló en Estados Unidos y allí pues, fue un científico político de mucho éxito y bien instalado en la academia. Este hombre tenía una teoría muy interesante a partir de lo que él llamaba patrones de autoridad, que lo que nos decía era, bueno, ¿por qué fracasó la República de Weimar? Aquello que yo viví y que sufrí como niño, creo que fue con 12 o 14 años,
¿Y por qué eso se vino abajo? Pues él quiso estudiarlo y dijo, vale, tenemos una organización institucional formal muy bonita, una constitución que, bueno, tenía algunas lagunas, pero nos podía haber servido, pero ¿qué sucedía? Que la familia era autoritaria, que las universidades, las escuelas eran jerárquicas y eran terribles, que los partidos políticos no tenían una cultura democrática dentro y le pasaba lo mismo, los lugares de trabajo, ¿para qué os voy a hablar?, etcétera, etcétera. Es decir, lo que él llamaba unidades sociales en realidad no eran democráticas y la Constitución de la República de Weimar era, por tanto, papel mojado si debajo no tenía instituciones, unidades sociales, como él las llamaba, que fueran realmente democráticas. Karol Papeman, ¿qué le echa en cara a este hombre? Pues dice, porque era también un tipo ciertamente conservador, le dice, bueno, lo que en realidad nos está diciendo Eckstein, él solo llega hasta los partidos políticos, instituciones como el Parlamento, que son las unidades sociales que a él le parecen clave para que sean democráticas. El resto, para Eckstein, bueno, podía ser o no podía ser democráticas, no era necesario, dice Papeman, no, es absolutamente necesario que todas estas unidades sociales también sean democráticas, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que podemos decir que vivimos en una democracia, pero somos personas que trabajamos en sitios absolutamente jerárquicos con el principio de jefatura bien instalado, 8, 10 o más horas al día. Llegamos a una familia donde precisamente no es democracia lo que la rige. Tenemos escuelas donde estudiar, donde hemos sido adoctrinados y hemos estado respirando organizaciones que tampoco son democráticas, etcétera, etcétera. Cuento todo esto, ¿por qué? Porque la iniciativa de una democratización radical que vaya más allá de los partidos, partiendo desde el propio ejemplo de los partidos, me parece que es muy atractivo y me parece que es algo en lo que está también más gente metida. Entonces, ¿por qué me parece atractivo partiendo de los partidos? Bien, cosas que se están hablando, ¿no? Lo de los revocatorios, la rendición de cuentas periódicas, cuando alguien quiera presentarse a un cargo, pues tener una especie de examen anterior y posterior, son cosas que se hacían en la antigua Grecia, tienen sus nombres griegos y nosotros los estudiamos cuando damos el tema de la antigua Grecia, democracia, y hablamos de estas cosas, o sea, tampoco son nuevas, pero pueden funcionar y han funcionado, ¿vale? A la vez, organización horizontal. Pero si nos vamos a otras instituciones, yo que trabajo en la universidad, y Tania me ha escuchado alguna vez hablar de esto, que tengo ahí mucho cabreo con la historia, ¿no? Tiene que ver porque es una institución absolutamente jerárquica. Yo no puedo llegar a mi casa por la noche y decir, qué bien, vivo en una democracia, aunque las instituciones fueran perfectas, aunque los partidos fueran perfectos, porque estoy en una institución que día tras día me muestra que hay un principio jerárquico tremendo que subyuga voluntades y crea lealtades feudales, pues como si estuviera en el siglo XIII, en la Edad Media, ¿vale? Por tanto, hay muchas unidades sociales que ahora mismo son retos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos todo el problema que está sucediendo pues con la represión terrible, la escalada terrible que tenemos desde las unidades de antidisturbios de distintos cuerpos policiales, la salvajada que acaba de suceder en Ceuta, etcétera, etcétera. Estos días tengo preparado un artículo sobre esta historia y cada día tengo que añadir cosas. Es que es tremendo, es que llevo una semana añadiendo cosas al artículo. No te puedes pasar de tantas palabras. Bueno, ya me estoy pasando porque cada día es que hay una nueva historia. ¿Y qué es lo que yo quiero contar que tiene que ver también con esto? Bueno, la policía, los cuerpos policiales, es otro elemento que tenemos que tener la voluntad de transformar radicalmente, transformar sus estructuras. Una de las ideas que yo creo que compartimos bastante gente, es que ya no basta el decir stop represión, una cuestión defensiva, o que se les juzgue y que luego tengan responsabilidades, o que dimiten. No, es que eso está claro. Es que eso tenía que ser mañana mismo. Lo que tenemos que hacer es crear cuerpos policiales realmente democráticos. Y eso son transformaciones profundas. Y ahí es donde nos tenemos que meter a fondo a aspectos que no son del todo fáciles. Más sobre estas cuestiones de democratización radical que pueden ser interesantes, los lugares de trabajo, ya he hablado de ellos, la organización económica, por supuesto, el atacar
no solo la estructura de ingresos, sino la estructura de propiedad, que es algo que generalmente no nos atrevemos a tocar y que hace 70, 80 años estaba en primera línea de las reivindicaciones. Son cuestiones que, bueno, que están ahí también para hablar de una organización económica democrática. El problema de todo esto, en cualquier caso, no es solo institucional, es también de cultura política. Y ahí a mí me gusta mucho una de las últimas entrevistas que se hicieron a José Luis San Pedro antes de morir, que dijo: la primera piedra para la construcción democrática comienza en la democratización de uno mismo. Y esto, que a mí me parece fundamental, es un ámbito desde el que puede surgir también el resto de aspectos que se quieren llevar a cabo en esta democratización radical. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con otra cuestión que es la siguiente que quería tocar, el tema de las emociones en la política, ¿vale? Antes de este tema, sin embargo, sí decir, para aterrizar un poco los debates sobre todo esto de la democratización radical, yo creo que hay muchas coincidencias. Hace unas semanas nos invitaron a los miembros del colectivo al que pertenezco, que en realidad es un pequeño bloque, somos 10 personas, ¿vale? Pues nos invitaron a un sitio que seguramente conozcáis, que es la gente de Enred, que está haciendo algo que se llama la Carta por la Democracia, o sobre la democracia. Bueno, no la conocíamos, fuimos ahí algunos y demás, estuvimos leyéndola, debatiéndola, y era muy interesante y tenía mucho que ver con estas cuestiones, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede al final? Que tanto organizaciones que estén trabajando estas cosas desde hace tiempo, como otras que estén incorporándola, como otras que no tengan contenido alguno, que escuchen esto y digan: ah, vale, pues como no tenemos contenidos, esto nos puede venir bien. Va a haber muchas coincidencias sobre esto, y yo creo que son necesarias porque es un buen programa para llevar desde la izquierda y para desde ahí emocionar, ilusionar, todo esto que ahora mismo tanto preocupa. El gran problema no va a ser tanto coincidir en el discurso, que esto va a estar muy bien, sino que lo que yo creo que va a marcar la diferencia van a ser los pasos reales que se efectúen en este sentido. Es decir, a la hora de hacerlo realidad, cómo se ejemplifica y se hace realidad, y cómo saber comunicar estas cosas. Hay organizaciones que realmente, entrando en estas cuestiones, casi hasta se animarían a refundarse. Sé que es una palabra que los más conservadores del lugar pues les dará mucho pánico, ¿vale? Pero bueno, es solo como provocación, ¿no? A la hora de pensar estas cosas. Sobre las emociones, os decía, ahora mismo todos estamos, ¿no? En el discurso hay que emocionar, hay que ilusionar, necesitamos, pues lo decía muy bien Tania, ¿no? Traer a espacios de cotidianidad, de lucha, de concienciación, agentes que a lo mejor no han sido tocados por la crisis o no tienen una ideología clara de izquierdas, pero tienen cierta sensibilidad, y cómo ilusionar en un proyecto colectivo para crear estas bases. A mí el papel de las emociones en política es algo que me toca muchísimo desde hace tiempo por cuestiones, sí, tanto personales, pero sobre todo también de las cosas que he ido estudiando, ¿no? Y creo desde este ámbito, ¿vale? que quizá pues, se puede rebatir desde otros más cercanos a la lucha cotidiana, ¿no? Desde este ámbito a mí me entran muchas precauciones, ¿vale? Es decir, ¿queremos remover las emociones? Sí, pero ¿cuáles? Sí, pero ¿para qué? Es decir, no es lo mismo meterse a fomentar la amistad política, el coraje cívico, la felicidad pública, que es otra cuestión que luego podemos hablar, que fomentar la rabia desordenada, las venganzas, ¿no? Vamos a ver qué emociones son las que se quieren fomentar. Luego hay emociones, ¿no? que pueden tirar para un lado o para otro. Cuando te están aplastando está muy bienvenida la indignación, incluso la ira, ¿no? Es que es el primer paso hacia la liberación, pero hay otras veces que lo que la ira nos va a traer van a ser desiertos, violencias y cosas bastante chungas, ¿no? Por tanto, en el tema de las emociones yo diría tener mucho cuidado. Es muy peligroso decir vamos a fomentar emociones, pasiones en el pueblo y luego sentarse y esperar a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. A la vez, también es un momento, ¿no? En el que no hay nada más frustrante que sentir agresión tras agresión y que no haya una respuesta colectiva,
Por tanto, yo creo que ahí en esas tensiones, en esas contradicciones, estamos. Hay un verso de Virgilio en la Eneida que a mí me gustaba mucho, no porque me hubiera leído la Eneida, ¿vale? Que estoy ahora con ella, porque como este verso me parece importante, digo, oye, voy a verme bien el contexto y a hacerme bien los deberes, sino porque la leí hace tiempo con unos seminarios que hice sobre Sigmund Freud. Ponía nada más encabezar la interpretación de los sueños, decía, si no puedo persuadir a los dioses de lo alto, moveré a los de los infiernos, ¿no? Y esto, bueno, pues era una diosa, Juno, que llamaba a una furia para que fuera a por Eneas, al que estaba haciéndole la vida imposible. ¿Qué es esto de si no puedo mover a los dioses del infierno, vamos del cielo vamos a por los del infierno? Uf, cuidado con mover los dioses del infierno. Tenemos una larga experiencia en el siglo XX sobre mover este río Aqueronte, ¿no? Y los demonios que tienen los infiernos. Por tanto, yo ahí también precaución. Bueno, los objetos, ¿no? de las emociones, también en las organizaciones, y vosotros también lo conocéis, los que estéis en Izquierda Unida. Si me voy de tiempo, dímelo, porque yo puedo... A nosotros que vayan... No, pero no me quiero hablando poquito. No me quiero comer su tiempo. Vale, pues abrevio entonces. Bueno, luego en el debate seguimos con otras cuestiones que tienen que ver con las emociones. Solo decir que también están muy conectadas a los objetos políticos, es decir, tú puedes fomentar emociones en torno a un objeto como la nación, ¿no? Hace poco me contaba un amigo que ha estado viendo todo lo de la diada y demás, todo lo que se generó allí, de gentes que en principio no están politizadas, con sus familias, haciendo la cadena esta humana, todos de amarillo y demás, alucinaba. Y es un objeto como la nación. ¿Realmente queremos fomentar emociones a partir de objetos políticos como estos, o a partir de los líderes, ¿no? ¿Qué es lo que se genera cuando hay una emoción en torno a un líder? En una organización que necesita tener una voz pública, y más en estos tiempos, se necesitan esos líderes o esos portavoces, como se quiera denominar, hay sus diferencias. Bien, es otra tensión también que es interesante. A mí las que más me interesan son las emociones que se dirigen a objetos, ¿vale? En este lenguaje más cercano al psicoanálisis que la política, a personas, ¿no? De carne y hueso, reales, y ahí es todo lo que os comentaba antes, que tiene que ver con la amistad política, el coraje, la felicidad pública, las cuestiones de canalización de iras, indignaciones. Bueno, no me enrollo. Y lo último de lo que quería hablar, ¿seguimos siendo de izquierdas? Es decir, tenemos ahora mismo el gran debate sobre los de arriba frente a los de abajo, el 99% y el 1%. El 15M tocó una tecla importantísima, atrajo muchísima gente de esa sensibilidad de la que estaba hablando Tania, para acercarnos en esos espacios políticos de cotidianidad. ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertas señas de identidad, a ciertos legados históricos? Bueno, yo creo que cometeríamos un error si vamos con la bandera haciendo exclusiones en plan puretas, ¿no? Y a la vez también cometeríamos un error si renunciamos a todo lo que nos puede enseñar y todo lo que se trae respirando por parte de todos esos legados de la izquierda política, ¿no? En este sentido, cuando vengan todos los vendavales emocionales y pasionales que se pueden generar en una crisis como esta, que antes o después, bueno, ya los está marcando, ¿vale? Yo creo que siempre va a ser una brújula o incluso un ancla estas cuestiones que tienen que ver con la izquierda, para mantener un cierto sentido democrático y un rumbo en este aspecto. Solo decir una cosa y ya con esto termino. Junto a las emociones me parece muy importante el reclamar y el seguir reivindicando el papel de las razones y de las imaginaciones. Sin las razones no vamos a poder seguir desmadejando toda la crítica que es necesaria para todas las cosas que se están haciendo mal. Nos lo pone muy fácil. Fijaros en las declaraciones del ministro del Interior esta mañana con lo de las querellas. Pero hay que seguir, yo creo, utilizando la razón día tras día para ser rigurosos en la crítica.
para no caer en manipulaciones, en propagandas, en cuestiones que nos pueden hacer perder el norte. Y por otro lado, además de la razón, la imaginación, creo que es fundamental, para tener la audacia de imaginar nuevos escenarios políticos hacia los que queremos ir y sobre todo para insuflar toda esa emoción de esperanza y de ilusión, que son emociones que yo creo que sí que son muy reivindicables siempre que haya contenidos detrás. Y bueno, son algunos temas que tampoco los tengo claros, son más que nada lanzarlos al debate y que creo que están ahora mismo en el debate público. Bueno, pues ya